seguimos acá con otra nueva disertación y ahora quiero darle la bienvenida esta tarde a Luciano Visconti, asesor comercial de 3M. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien y muy contento de poder estar hoy con ustedes acá. Nosotros también, de que se sumen a esta jornada y que nos vengan a hablar. Spoiléame un poco, ¿sobre qué va a tratar tu disertación? Bueno, la idea, ustedes saben, 3M tiene muchos productos de seguridad. La idea no es hablar de ninguno, sino hablar en general, hablar de cómo se innova y cómo se llega a un producto, un EPP, y después la compatibilidad entre ellos, que también es muy importante para todo profesional de higiene y seguridad. Genial. Antes de irme y cederle el espacio acá a Luciano, les recuerdo por favor que escaneen el código QR que aparece en la pantalla justamente acá y vayan dejando sus preguntas, porque al finalizar su disertación me voy a acercar y vamos a hacer este ping-pong de preguntas y respuestas. Bueno, ¿estás listo? Listo. Bueno, todo Dale. tuyo, gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Vamos a comenzar, como recién anticipé, con hablar un poco de innovación. Digamos, va a ser divertido y dinámico, no se piensen que me voy a poner a hablar de desarrollos de ingeniería, simplemente de lo que nos interesa a nosotros, cómo desde una idea para proteger o darle una protección a un trabajador, llegar al producto final. Esto, digamos, esa frase que tienen ahí, un poco es la esencia de 3M y lo que quiere decir es que 3M se caracteriza por darle libertad a cada uno de sus empleados en cada uno de sus sectores para que puedan, digamos, tener la mente amplia, pensar fuera de la caja y poder a trabajar en este proceso de la innovación y en el desarrollo de cosas nuevas, reinventar productos y siempre apuntando a tener, digamos, la mayor seguridad de las personas que están expuestas a distintos riesgos. Entonces, ¿cómo surge esto? Y bueno, surge a través de 63.000 personas que tiene 3M trabajando en todo el mundo, más de 110 plantas de manufactura ubicadas en todas partes del mundo, más de 130.000 patentes y hoy en día 55.000 productos, de los cuales hay muchos productos que por ahí todos estamos en contacto varias veces al día, no exclusivamente de los elementos de protección personal, sino en general. Se dice, digamos, es un dicho que uno está 2 o 3 veces en contactos por día con productos de 3M. Y por ejemplo, hoy seguro que todos por lo menos estuvieron en contacto con uno. Por ahí algunos lo sabe, otros no, y se imaginan que puede ser, pero hay un producto de 3M que está en las pantallas. O sea que todos habrán tocado hoy el celular, por lo menos una o varias veces, y estuvieron en contacto con un producto. Bueno, esa es una división muy específica que tiene 3M, que tiene ese tipo de productos. Entonces, digamos, la cantidad de productos que hay es enorme. Por otro lado, hay productos icónicos de la vida diaria de todos nosotros que fueron inventados por 3M. El primer producto que inventó 3M a principios del 900 es la lija. La lija al agua es un invento de 3M. Después, más adelante, trabajando mucho con Ford, cuando estaba iniciando su famosa línea de producción en masa, desarrollaron la cinta de enmascarar para poder hacer más productiva las líneas de producción. Entonces, bueno, ahí ya hay dos productos que todos conocen que fueron, digamos, creados por 3M. Y más adelante, otro producto también icónico que se usa mucho en los hogares es la cinta aisladora eléctrica. Todos con una misma base. Un sustrato, digamos, en el caso de la lija era papel, en la cinta también. En el caso de la cinta era una cinta de PVC. Un adhesivo y bueno, en el caso de la lija, aparte pegado con el adhesivo, un mineral. Fueron, digamos, las plataformas, digamos, la tecnología la fueron ayornando y haciendo, digamos, distintos productos. Yendo, digamos, a la parte que hoy estamos acá, para no seguir hablando en general, con el tema la división de seguridad industrial de 3M y los elementos de protección personal, ¿por qué, digamos, hace muchos años 3M empezó a trabajar en el desarrollo de elementos de protección personal?
Bueno, básicamente para proteger a las personas, para mejorar sus vidas, digamos, todos queremos, o sea, todo proceso productivo tiene un riesgo y hay que trabajar y estar expuesto a él. Entonces, todos queremos que esa persona esté cuidada, que no se enferme, estando expuesto a esos riesgos. Entonces, hay que protegerlos. Y a su vez, digamos, toda empresa productiva que genera un servicio o un producto necesita ganar plata. Entonces, la persona tiene que tener el equipo, tiene que estar protegido, pero tiene que seguir produciendo. Entonces, si está protegido y está cómodo, aumenta la productividad per se por la comodidad que tiene, por, digamos, estar, digamos, por ejemplo, si está usando una máscara de protección respiratoria, respirando aire limpio en el ambiente donde pueda estar contaminado, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Y bueno, como ya vieron, una empresa de más de 120 años, entonces las tecnologías, la experiencia en producción, en industria y en producir distinto tipo de cosas, 55.000 productos hablamos, eso hace que sea una sinergia entre la experiencia, la tecnología y pueda ir avanzando. Conocer, por lo general la División de Seguridad Ocupacional tiene profesionales en todas las áreas que saben de riesgos, entonces pueden generar un producto adecuado al riesgo. Bueno, en cada país, aparte de el marco regulatorio o normas internacionales, cada país puede tener sus normas, entonces productos destinados a distintos mercados o países tienen que cumplir con los requerimientos de ese país. Por ejemplo, la Comunidad Económica Europea, que hay normas, digamos, regionales, vos para poder vender tu elemento de protección personal tenés que cumplir con todos los requisitos. Eso también, digamos, se hace siempre. Bueno, las tecnologías innovadoras que hablé al principio, la calidad, digamos, siempre la calidad ante todo, y han visto probablemente que hace un tiempo por ahí hubo recall de unos arneses de seguridad, digamos, hacer un recall y sacar productos del mercado que la planta cree que el producto puede llegar a fallar, ni siquiera se está seguro, y retirarlo del mercado. Algunos piensan que estás dando una debilidad, pero me parece que es una fortaleza, porque retirar un producto que puede fallar y que está protegiendo a un trabajador, digamos, y reemplazándolos a todos del mercado, es algo, digamos, las automotrices son las que tienen mucha experiencia en esto, digamos, y está muy bien, porque si vos reconoces que tuviste un error y lo reparás, es, digamos, algo positivo. Y hay algo que también 3M hoy, digamos, es muy popular en el ambiente, pero 3M fue uno de los primeros que empezó con la educación y el entrenamiento en todos los niveles de la organización, cuando se implementaban políticas de higiene y seguridad y se implementaba el uso de un equipo, de entrenar a los mandos medios, a los supervisores, a los usuarios, porque un buen equipo, pero si no está bien utilizado y no se aprovecha como corresponde, digamos, la verdad que no sirve de nada. Entonces, la educación y el entrenamiento siempre fue un pilar de 3M y fueron las primeras empresas que empezó a trabajar en este punto. No solo ir a asesorar a la compañía y a la gente del equipo de seguridad qué equipo había que usar o era el más adecuado, sino entrenarlos en el uso, en el cuidado y en el aprovechamiento, porque muchas veces son productos que tienen cierta tecnología que hay que aprender a usarlos. Bueno, en particular 3M tiene 7 grupos o 7 divisiones, digamos, que las van a ver ahí, digamos, muchos seguramente las conocen. 3M en un momento, principio de los 2000, vio que, bueno, la tecnología avanzaba muy rápido y el desarrollo de un producto lleva muchos años, entonces hizo algunas compras estratégicas de empresas que tenían cierta tecnología, como le gusta a 3M, tecnologías diferenciales y superadoras, y eso, digamos, hizo que vaya creciendo la cantidad, digamos, de líneas de equipos de protección que tenía. Una, que es el anteúltimo que van a ver en pantalla, la protección contra soldadura, Spyglass. Era una marca líder sueca de protección contra soldadura que, bueno, 3M en el 2004 la adquirió. Después, más adelante, adquirió
Peltor, American Optical, Air, que complementó, digamos, lo que era la protección ocular, auditiva y visual con líderes del mercado, ¿no? Y lo último, hace menos de 10 años, el grupo de Beisala con protección contra caídas y Scott, una marca emblemática en la protección respiratoria autocontenida, o sea, en los equipos autónomos, líder mundial, que acá voy a hacer el ejemplo. Por ejemplo, el desarrollo de un equipo, de equipo autónomo de protección respiratoria autónomo, puede llegar a demandar más de 10 años. Y hoy, con la velocidad que va todo, digamos, 10 años era mucho. Entonces se presentó la oportunidad de que 3M adquiera a Scott y bueno, y adquirió la tecnología, la número 1, y entonces complementó, era lo único que le faltaba a 3M en protección respiratoria, y con esa adquisición complementó todo, digamos, los tipos de equipo de protección respiratoria. ¿Por qué, digamos, 3M es un aliado? Bueno, recién lo veíamos. Tiene muchas soluciones por proceso, no solo por riesgo, sino por proceso, que hace que cuando hay un proceso que tenga muchos riesgos y la persona tenga que utilizar muchos elementos para protegerse debidamente, empiezan a haber problemas de compatibilidad, por ejemplo. Entonces, un equipo que te soluciona la compatibilidad y que te protege de todos los riesgos del sector es una solución muy conveniente. Otro tema es la comunicación. Muchas veces, cuando yo sumo elementos de protección personal al cuerpo, sobre todo en la cabeza, hace que la persona no escuche una comunicación o no hable correctamente o que no lo escuchen. Y eso también es importante, digamos, en una línea de producción, digamos, con múltiples riesgos. Si la persona tiene que comunicarse, lo que va a pasar es que si no puede emitir el mensaje, puede hasta provocarse un accidente. Entonces es muy importante también la comunicación. Y bueno, la productividad, que no se deje de lado la productividad, porque ya sabemos que toda entidad, digamos, toda planta productiva necesita sacar el producto que está elaborando para poder ganar plata y seguir manteniéndose. Y también métodos para garantizar la eficiencia del equipo. Muchas veces se seleccionan equipos, pero uno no puede saber exactamente si ese equipo le está dando la protección que necesita el trabajador. Entonces, bueno, ¿hacia dónde va? Lo dije recién, mejorar la comunicación. La carga de elementos de protección personal, sobre todo en ojos, cabezas y rostro, hace que se pierda la comunicación. Aparte, cuando tengo tapada la cara, tampoco mi compañero me ve muecas o señales que puedo hacer con la cara, entonces necesito una buena comunicación. La compatibilidad, ¿sí?, es fundamental. Se ha ido mejorando un montón, pero todavía hay mucho que mejorar con la compatibilidad cuando yo le incorporo a la cabeza, sobre todo, varios elementos de protección personal. Y bueno, el final de esto lo vuelvo a repetir porque no hay que escapar, es la productividad. Digamos, si la planta no es productiva, digamos, no le sirve a nadie. Acá voy a mostrar dos elementos de protección personal respiratoria, dos semimáscaras o piezas faciales de media cara, que la mayoría, digamos, que está conectado los debe conocer, los ha implementado, los ha usado, ¿sí? Pero voy digamos, a hacer una pequeña referencia. La semimáscara 6200, la gris que ustedes están viendo, o la 7500, la línea 7500, que es la azul, ¿sí?, en la pantalla, todos la recordarán. La 6200, si se fijan esta línea de tiempo, fue creada más o menos en 1980, ¿sí? Y todavía sigue funcionando. Ha ido evolucionando las tecnologías, sí, claro. Cerca del 2000, final del 2000, cuando cambia la normativa en Estados Unidos, que es la base de la protección respiratoria que se usa actualmente en la Argentina, ha ido evolucionando, digamos, en 20 años evolucionó un montón, pero bueno, hoy, digamos, pasaron ya más de 20 años y tenemos que seguir evolucionando. Ahí esa línea de tiempo me gusta mostrarla porque, bueno, hay un pequeño resumen de la historia de 3M y de cómo fue evolucionando los elementos de protección personal.
Si se fijan, en el 70, el famoso comúnmente llamado barbijo, pero el respirador N95, en 1972, 3M fue el primero que logra la certificación NIOSH. No significa que no había otros respiradores N95, pero el primero que cumple con la normativa NIOSH y es certificado en el año 72 fue el respirador de 3M. Un hito. A finales de los 90, cuando todas las piezas faciales tenían los cartuchos con rosca, 3M inventa el encastre de bayoneta, ¿sí? Y ahora, bueno, más adelante, algunos por ahí ya lo conocen, pero ahora vamos a ver, a más o menos 20 años después, inventó otra tecnología, ¿sí? Habrán visto esto un montón de veces en su planta, ya sea, digamos, en vivo o por ahí de lejos, pero a quién no le pasó que tenía que hablar y si tiene la pieza facial colocada en la cara, bien colocada, por ahí no se escucha bien, entonces tiende a sacarse uno la máscara o alejársela de la cara para poder hablar, para que lo entiendan, y ahí, ¿qué está pasando? Está perdiendo protección, y es lo que ningún especialista de seguridad, ningún responsable de seguridad quiere, porque si en el sector está determinado utilizar un tipo de protección, hay que usarla todo el tiempo para que esa persona esté protegida todo el tiempo. Y después también lo mismo en lugares donde el riesgo es el ruido, digamos, y uno no entiende, lo primero que hace es retirarse la protección. Otra vez termino estando expuestos. Y supongamos que la persona se lo retira una vez por hora, en una jornada de 8 horas son 8 minutos. 8 minutos a un cierto nivel de ruido puede hacer que la persona termine estando expuesta. Entonces, por eso tenemos que solucionar este problema, el problema de la comunicación, para que la persona en ningún momento deje de estar protegido, por más que todavía el equipo de protección personal siga en el cuerpo, pero no cumpliendo la función como corresponde, ¿sí? Algunos ejemplos que van a aclarar todo esto y tanto que estoy hablando, ¿no? Como yo les dije antes, y cuando estaba con el ejemplo de la protección respiratoria, acá van a ver la última innovación, que es la máscara Secure Click, la línea Secure Click. Acá estamos viendo la de media cara, la de medio rostro. Acá se incorporó el encastre de bayoneta, ¿sí? El encastre rápido a un clic, digamos, que el cartucho se va a poner en una sola posición, que es mucho más fácil, ¿sí? Esto, además de que salió del desarrollo y de muchos años de estudio, pero acá se hizo como si fuera un desarrollo inverso. ¿Por qué? Porque lo primero que se hizo fue hacer encuestas o VOC en todo el mundo con trabajadores de todo tipo de industria, viendo que fueran usuarios de estos equipos y que ellos digan qué le mejorarían a su protección que estaban usando en ese momento, sea 3M o no. Y a partir de ahí, por supuesto, salieron un montón de inputs que digamos, el departamento de desarrollo los analizó, y estos 5 que ustedes ven acá, que están, ahora los voy a yo detallar uno por uno, pero estos 5 fueron los primeros 5 o los que más salieron en todas esas encuestas que se hicieron en el mundo. El trabajo duró un montón de años. Por ejemplo, acá en Argentina, ese equipo de trabajo que vino a realizar a las encuestas, vino allá por el 2014 y el producto se lanzó en el 2021. Entonces llevó muchos años, porque una vez que uno junta toda la información, después, bueno, hay que empezar a volcarla en los prototipos. Entonces, bueno, ¿qué salió de todo ese trabajo? Bueno, mejorar, digamos, la forma y la rapidez y la facilidad de la colocación del cartucho. Por eso la máscara la línea se llama Secure Click, porque es de un acople rápido, ¿sí? Hace clic cuando está bien colocado. Después, algo muy importante que salió, es importantísimo
realizar la prueba de verificación de ajuste de la máscara. Y antiguamente uno tenía que tapar los filtros o tapar la válvula de exhalación, que eso por ahí era incompatible si la persona usaba guantes porque no le permitía hacerlo correctamente o directamente se olvidaba. En cambio ahora, en el centro de ese botón circular que se ve en la máscara, justamente es el botón que uno aprieta y realiza la prueba de validación de ajuste. Entonces se asegura de que la máscara esté sellando bien y así no tiene que apretar, digamos, el arnés de más o de menos, que pueda quedar desajustada, o de más y que genere incomodidad, digamos, después de unas horas de estar usándola. Otra innovación fue que los cartuchos antiguamente tenían un solo lado de ingresos de aire, solo por el frente. Bueno, estos cartuchos, el aire ingresa por los dos lados. Entonces el aire a la máscara ingresa por 4 lados. Eso lo que hace es que mejora la respirabilidad. La persona, al estar usando la máscara, el aire al ingresar más fácil, hace que la persona esté más cómoda. Digamos, y si está más cómoda, va a tener colocado el equipo y eso va a hacer que esté protegido todo el tiempo que la está usando. Yo hablé mucho de comunicación. Bueno, en el medio, donde se ve el escudito de la máscara, eso es un diafragma y es una válvula fónica. Eso permite que la voz no salga por la válvula donde sale el aire exhalado, sino que la voz sale por ahí y hace que no se distorsione y que por supuesto sea entendible. Entonces, si yo estoy transmitiendo una información, tengo un compañero al lado que le estoy pasando información del proceso, no necesito sacarme la máscara, sino que a través de esa válvula sale la voz y la persona escucha claramente. Y verdaderamente se escucha muy bien y es notable la diferencia. Ahora después le voy a mostrar algo, porque una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que haya, digamos, un estudio o un ensayo que lo avale. Después, el tema de en el medio, vieron en el puente nasal, una de las mayores incomodidades de una pieza facial de media cara o de medio rostro es el puente nasal, es la nariz. Digamos, cuando yo ajusto el arnés, la mayor presión queda en este punto, porque el resto de la cara se distribuye la presión, pero acá es un punto fijo. Eso puede hacer que, más allá de que se marque la nariz, que termine generando un dolor en la zona. Entonces lo que se le hizo fue como un fuelle que amortigua y hace que la máscara selle, pero cambie la presión y la persona, digamos, no sienta una presión en ese punto en la nariz o en el tabique y haga que le genere incomodidad, y que lo que termina pasando es que termina sacándose la máscara. Y bueno, los dos botones que están en los extremos, en la mitad, al lado del botón de prueba de ajuste, precisamente es el botón que uno tiene que apretar para extraer los cartuchos, ¿sí? Lo que les comentaba, fíjense, la válvula fónica provoca un aumento del índice de transmisión de la voz de un 20%. Y esto sale de un ensayo que se le hace por norma a las máscaras que se usa con los equipos autónomos y que tienen aprobación de NFPA. El bombero, digamos, está en condiciones extremas, que hay ruido, que hay un montón de contaminantes, y también la comunicación es fundamental. Entonces, por norma, si el equipo está certificado de NFPA, o sea que es un equipo de bomberos, tiene que pasar este ensayo. Bueno, esta máscara, aunque no es de bomberos, pero se le hizo este ensayo, entonces con eso, digamos, queda comprobado de que la máscara verdaderamente es más efectiva en el caso, digamos, de comunicación, cuando las personas en su tarea o en su puesto de trabajo tienen que hablar, transmitir información o simplemente hablar. Acá está bien graficado lo que les hablaba del ingreso de aire a los cartuchos, ¿sí? Ahí, si se fijan, el aire, cuando uno inhala, va a entrar por los dos lados de cada cartucho, después se unifica e ingresa a la máscara. Esto hace que mejora la respirabilidad en un 50%. Entonces la persona va a estar más cómoda, y al estar más cómoda, como todo, digamos, profesional de higiene y seguridad,
esa persona va a usar el elemento todo el tiempo y el profesional va a estar contento, ¿sí? Y va a cumplir con su función. Esta línea rápido tiene equivalentes a todos los cartuchos de la otra serie, o sea que se pueden migrar y reemplazar normalmente, digamos, sin ningún problema. Hasta los números, los códigos son muy similares, ¿sí? Y esta máscara también lo que hace es, como veníamos hablando, el tema de la compatibilidad. Acá se verán una persona que tiene múltiples riesgos, que necesita protegerse sus vías respiratorias porque hay riesgos respiratorios, su audición porque hay un ruido, digamos, por encima del nivel que necesita, riesgos oculares, tiene un anteojo y tiene un facial, y a su vez tiene el casco. Todo eso, digamos, tiene que ser compatible. Un equipo no tiene que interferir con el otro. Si un equipo baja la efectividad del otro, ya no estoy cumpliendo con la función que yo necesito. Entonces, esto es fundamental. Acá hay dos cosas que quería recalcar. La primera es el problema cuando yo tengo que tener el casco, la protección auditiva, y tenía que darle una protección facial a esa persona. Había mucha incompatibilidad porque si calzaba en el slot del casco el facial, no podía poner el auditivo de copa y viceversa. Entonces, acá está diseñado que el marco del protector facial encastra en el protector auditivo. Entonces yo pongo el protector auditivo en el slot del casco y el facial va tomado sobre el protector auditivo. Eso es lo que hace que ya la compatibilidad de 3 de los equipos que está usando esta persona. La línea Secure Click tiene un arnés con unas hebillas planas que ayudan a que uno las pueda acomodar con las patillas del lente y con las copas del protector auditivo. Lo que hace es que lo puede acomodar, depende del tamaño de la cara, depende el tamaño, por supuesto, de la cabeza de la persona, pero se lo acomoda y termina siendo todo compatible. Y a su vez, por ahí ya lo notaron o por ahí ya lo conocen, pero la máscara es envolvente y los cartuchos salen muy paralelo a la cara de la persona, entonces hace que copie la forma de la cara y no interfiere, por ejemplo, con el facial o con la careta de soldadura. Muchas veces lo que nos pasaba era que, por ejemplo, un soldador se ponía su protección respiratoria, bien, estaba bien protegido, pero que cuando quería acoplar o bajar la careta de soldar, la careta no cerraba porque interfería. Bueno, con esta máscara, aparte de todas las características que les mencioné anteriormente, también podemos usar un protector facial o la careta, ¿sí? Entonces, fíjense cómo todo, no quiero caer en la frase, todo tiene que ver con todo, pero fíjense que cómo se va compatibilizando todos los elementos, y acá esta persona tendría un montón de equipos colocados para los distintos riesgos a los cuales está expuesto y todo funcionando al 100% o dándole el 100% de protección a ese trabajador, ¿sí? Otro ejemplo son los PAPRs o equipo, digamos, de purificación con un motor de aire motorizado, que acá, bueno, también puedo simplificar un poco y la pieza facial me va a dar la protección craneana que me da un casco, el facial, ¿sí?, me va a dar toda la parte de la protección ocular, después el auditivo va enganchado en un slot que tiene, y después, en lugar de tener máscara, yo tengo ese equipito que lo que tiene es un motorcito, un turbito, que lo que hace es toma el aire, lo hace pasar por el cartucho, similar al que puede usar con la máscara, lo filtra y por ese tubo de respiración lo envía a la pieza facial. Entonces ahí la persona, bueno, no tiene que hacer la fuerza normal que uno tiene que hacer para que el aire pase a través del filtro y sea purificado y uno luego lo respire. Acá el equipo lo hace por uno y envía el aire ya limpio a la pieza facial. Al generar, al inyectar el aire en la pieza facial, lo que genera es presión positiva, entonces eso hace que no se ingrese ningún contaminante a la pieza facial y menos a las vías respiratorias de ese trabajador. Los 6 desafíos, digamos, que nosotros podemos ayudar a cumplir a las empresas, al gerente de seguridad, al agente de seguridad, es, bueno, todo esto que les dije, les mencioné, es confort, mayor comodidad para que la gente lo use
el equipo y esté protegido verdaderamente. Una gran cantidad de elementos de protección personal para los distintos riesgos, ¿sí? Prevenir, digamos, lesiones oculares. También podemos ayudarlos con las pruebas de ajuste, ya sea para protección respiratoria o auditiva. Trabajar entre los distintos sectores de la planta en concientizar de la importancia de que los usuarios de protección respiratoria no tengan vello facial, porque si no la máscara no sella correctamente y eso hace que pierda protección. Y bueno, de acuerdo, una gran variedad, digamos, de equipos, de filtros para prevenir o filtrar un montón de contaminantes, partículas, vapores, gases, ¿no? Entonces, es un trabajo integral que se puede hacer entre 3M y las distintas empresas en lograr, digamos, la protección total de ese trabajador. Acá ya, digamos, esta foto, digamos, seguramente que habrán visto un montón de veces la gente en una línea de producción levantándose el protector auditivo para poder escuchar al compañero. Entonces, yo esto lo nombré un montón de veces y la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? Porque estás diciéndolo muchas veces, Luciano, pero ¿cómo lo solucionamos? Bueno, hoy en día lo podemos solucionar. ¿Cómo? Brindándole un equipo, digamos, de protección auditiva con comunicación. ¿Cómo es esto? Bueno, es simple. El equipo tiene un micrófono y un parlante dentro de las orejeras. Por medio del radio que habitualmente usan en la planta para comunicarse y se conecta por medio de un cable, el radio con esa orejera con comunicación hace que la persona esté permanentemente, pueda escuchar sin tener que hacer nada lo que un compañero le hable. Y acá también entra otra ayuda, que el equipo en una de las orejeras tiene el pulsador para abrir el micrófono y para hablar. Entonces la persona tranquilamente puede dejar colocado en un bolsillo o en el donde habitualmente se coloca el handy, no tiene que sacarlo y apretar el pulsador de apertura del micrófono del handy, sino que lo que hace es aprieta en la orejera, se abre el micrófono y habla perfectamente. Pero acá hay un plus, porque muchos probablemente estén pensando, pero cuando abro el micrófono, todo el ruido ambiente, aparte de mi voz, se va a meter en el digamos, micrófono y lo va a escuchar la otra persona. No, porque tiene un filtro que precisamente está muy orientado a las frecuencias de la voz humana. Entonces la persona del otro lado no escucha el ruido del lugar productivo, de la máquina o lo que haya o el ruido ambiental. Escucha solamente la voz de la persona. De hecho, nos pasó haciendo una prueba en una planta. Estábamos en la sala de producción, estaba el gerente de producción y cuando la persona se fue y habló, el gerente de producción se levantó y salió corriendo porque pensó que la línea estaba parada, una línea de 100 decibeles o más con un ruido bastante molesto. Pensó que la planta estaba parada y cuando se acercó y pudo ver que la planta estaba andando no lo podía creer, porque claro, el micrófono frenaba todo ese ruido ambiente y la voz de la persona que estaba en la otra punta de la línea se escuchaba perfecto. Entonces eso, digamos, bueno, son soluciones que se pueden ir brindando, digamos, a la industria. Peltor es una marca, digamos, hoy que ahora se puso de moda la Fórmula 1, la mayoría de los protectores auditivos de comunicación que usan la Fórmula 1 son Peltor. Si se fijan, es muy parecido al que van a ver, que están viendo ahí en la imagen. Lo único que cada equipo lo personaliza. Creo que hay una sola marca que usa Kenwood, pero después la mayoría usa Peltor. Desde hace muchos años que estos equipos están disponibles, han ido avanzando. Hoy hay unas tecnologías muy superadoras que esta. Todavía acá en Argentina no los tenemos por, bueno, las normativas. Ahora el cambio, como todos sabrán, que hubo con el tema de la certificación de elementos de protección ahora en los últimos meses, va a poder quizás ayudar a que pueda venir equipos de mayor tecnología.
Pero bueno, hoy esto ya está. Y bueno, y ya hay empresas que están aplicando esas soluciones y muy contentos. Por supuesto que este ejemplo que les conté es una empresa que inmediatamente cuando estuvo esto disponible lo adquirió porque le solucionó un montón de situaciones que se generaban en la línea de producción, que no podían hablar y que a su vez que la gente terminaba estando expuesta porque los niveles de ruido eran muy, muy altos, la gente necesitaba comunicarse y lo que terminaba pasando es que estaba a la mitad del tiempo sin la protección adecuada. Bueno, esto hay distintos tipos de cable porque si bien la ficha que va en el protector auditivo es la misma, pero por lo general cada marca y hasta dentro de una misma marca, ahí ven que hay 3 equipos Motorola, cada uno tiene una ficha específica, entonces el cable es distinto, entonces hay que seleccionar bien el modelo de radio que tenemos con el cable compatible con ese radio y con el equipo, ¿sí? Pero esto, digamos, es algo relativamente sencillo porque son conexiones plug-in que la prueba se puede hacer muy fácil. Otro problema que se nos genera cuando tenemos gente que en lugares donde hay riesgo ocular es el empañamiento de los lentes. Los lentes, digamos, en los lugares que hay humedad y que si la persona está haciendo un trabajo de esfuerzo físico que se eleva su temperatura corporal, lo que termina pasando es que el lente se empaña. Esto tiene 2 consecuencias. La primera es que la persona se saque el lente y deje de estar protegido. Y la otra es que le quite la visión, el empañamiento, y no vea y haga, digamos, cometa, digamos, o se lesione o haga algo malo en la línea que arruine la línea o el producto. Entonces es importante de que el lente no se empañe en todo momento. Si bien los tratamientos no nos hacen magia y no son deshumificadores que van a sacar la humedad del ambiente, pero hay tratamientos o aplicaciones que se le puede hacer al lente que mejora muchísimo el tema del empañamiento. Bueno, ¿cómo? 3M, acá vuelvo un poco al principio, tenía este producto que se llama Scotchgard, que tiene más de 30 años, que es un producto que repele el agua. Se usaba mucho a nivel moda en camperas de cuero, de notebook o hasta zapatos. Grimaldi en un momento había algunos zapatos de gamuza que le aplicaba esto. ¿Por qué? Porque el agua era rechazada. Bueno, después de tenerlo y usarlo para esa aplicación, 3M muchos años, cuando empezó a trabajar fuertemente en la protección ocular, encontró que este producto, colocado en el policarbonato, en el material plástico de los lentes, provocaba que le cambiaba la tensión superficial al plástico y lo que generaba es que cuando no está aplicado este tratamiento, lo que pasa es que se forman microgotitas, que es el empañamiento que nosotros conocemos, que son microgotitas que me quitan la visión. En el caso de Scotchgard, lo que hace es, como le cambia la tensión superficial, en lugar de formarse gotitas, se hace una línea de líquido. Y lo que termina pasando es que esa línea de líquido cae rápidamente por el peso. En lugar de ser microgotitas, hacerse toda una fina capa de líquido, hace que caiga y entonces no se empaña el lente. Lo que sí va a provocar en lugares donde hay mucha humedad y el calor corporal por la que la persona está haciendo esfuerzo físico, se forme una gota de agua en el inferior del lente, pero digamos eso cae, no quita la visión. Entonces eso ayuda un montón a que la persona no se quite el lente. Esto, digamos, como prueba empírica, porque muchas veces yo lo estoy diciendo y usted me va a decir, claro, vos lo decís porque es tu producto, pero bueno, en la pandemia, ¿se acuerdan que había que usar barbijo o respirador N95? Depende el caso de cada uno. Si uno tenía lentes, se empañaban muy fácilmente. Cuando se empezó a liberar, que empezaron a trabajar las plantas, tenían un problema bárbaro. Bueno, nosotros, a pesar de que estábamos con poco disponibilidad de producto, porque todos los productos de seguridad que se podían llegar a usar en los hospitales para atender a los pacientes de COVID, 3M tomó una decisión que a las industrias no le gustó, pero en realidad era en bien de todos.
el 85% de los productos de respirador y protección ocular iba para los hospitales. Y el otro 15% para la industria, porque bueno, había productos, está todo enlosado. Si no se producían ciertos productos, tampoco podíamos seguir viviendo. Pero bueno, lo que teníamos, cuando le dábamos esta solución a las empresas, era increíble cómo funcionaba y el beneficio, porque no podía trabajar la gente con los anteojos porque se le empañaba. Cuando aplicaron, digamos, esta tecnología, el cambio era significativo. Como ya les digo, la humedad no desaparece, se forman esas gotas de agua, pero las gotas de agua caen. En donde más se junta es en lo que son llamados antiparras, que como son sellados, ahí se juntaba en el lente, por lo general caía. Pero bueno, esta tecnología aplicada al lente genera esto y es una solución muy importante. Y otro tema no menor, relacionado con la comodidad, digamos, porque como dije ya varias veces, es fundamental que el elemento de protección personal sea cómodo para que la persona lo use y que sea lo más acercado a que no tenga nada, entonces provoca que la gente lo use al sentirlo cómodo. Es el tema del diseño y el estudio de cómo generar un lente que sea cómodo. 3M, hace ya casi 10 años, lanzó la plataforma SecureFit, que reemplazó la patilla rígida convencional de los lentes por una patilla flexible que se autoajusta a todo tipo de caras, todo tipo de cabezas, sin ejercer mucha presión, porque por ahí uno piensa, bueno, uno que tiene una cabeza chiquita le queda flojo y alguien que tiene una cabeza más grande el lente le aprieta mucho. No, porque la patilla tiene esa particularidad que tiene esos difusores, parece como que tiene aletitas en la parte pegada, digamos, a la parte del óculo, digamos, que lo que hace es que disipa la presión. Esto, digamos, ¿cómo se llegó a esto? Bueno, se trabajó con un equipo multidisciplinario de casi 10 disciplinas, entre ellos acupunturistas, ergónomos, y de lograr reducir la presión en un solo punto, como que es lo que pasa con los lentes comunes, que el que usa nos aprieta la nariz y en las dos orejas, reducir toda esa presión, sobre todo en la parte de las patillas, que apriete en distintos lados y que se disipe y que el anteojo sea más cómodo, ¿sí? Esto también es una tecnología que hoy está disponible acá en Argentina, con distintos modelos y distintas características para solucionar distintos riesgos. Otro tema, digamos, no menor es, bueno, siempre uno hace el trabajo, se hace la medición en bandas de octavas en la planta, analiza el ruido, elige un protector auditivo, lo cruza, digamos, con algún procedimiento de los ya conocidos y determina si ese protector auditivo es el adecuado para el nivel ese de ruido o el tipo de ruido que hay en ese sector. Pero todo esto que hicimos hasta ahora es todo teórico. Las mediciones, la curva de atenuación del equipo se hacen en un laboratorio, la medición que yo hago en la planta es hecha en el ambiente, pero ¿cómo me aseguro de que la persona y cada persona va a tener la protección adecuada? Sobre todo que en el terreno, en el campo, digamos, hay múltiples funciones. Acá verán, digamos, arriba estamos haciendo una prueba en un laboratorio y arriba, digamos, una persona que está talando árboles. En el medio, digamos, tiene una máquina al lado, la motosierra. Digamos, son situaciones muy diferentes. Una es la situación ideal y otra es la realidad. Sumado a que nosotros como seres humanos somos todos distintos y cada uno va a tener distinta forma de la cabeza, de la oreja, del canal auditivo, en el caso de que tenga que usar un protector auditivo endaural. Entonces, ¿cómo llegamos a saber cuál es la atenuación real de cada trabajador? Bueno, acá también está el tema de cuando le agrego otros elementos de protección personal, que eso provocan que pueda que el equipo, como por ejemplo el anteojo, rompa el sello y esa persona no tenga la atenuación adecuada. Entonces, ¿cómo llevo toda esta problemática a saber si la persona está realmente protegida? Bueno, 3M desarrolló un equipo que lo que hace es lo que nos va a dar es una prueba muy sencilla
que con un micrófono dual que mide el ruido afuera del protector auditivo y adentro del protector auditivo, nos da el índice de atenuación personal. O sea, 10 personas con un mismo protector auditivo, yo los mido a cada uno y me va a dar el índice de cada uno, que puede ser que sea el mismo o no. Pero esto también muchas veces lo que pasa es que un protector auditivo, o porque no se está usando bien, o porque no es el adecuado para la morfología de la persona, no lo está protegiendo. Entonces con esto yo hago el check y me aseguro de que esa persona esté bien protegida con la protección que le estoy dando, ¿sí? Esto se puede hacer tanto en protectores auditivos reutilizables como los de copa y hasta los que le mostré antes con comunicación. Se le puede hacer de todo. En los protectores auditivos de copa se le cambia la almohadilla y se le pone una almohadilla que tiene, ven, esa probeta donde uno puede colocar el micrófono y ahí hace la diferencia. Y después un software hace toda la cuenta. Y en los tapones, ya sea desechable o reutilizable, lo mismo. Ya el tapón viene preparado para poder hacer esta prueba. Entonces, este sistema lo que nos va a hacer es nos ayuda a saber que los trabajadores estén protegidos. Aparte, se termina haciendo un reentrenamiento personal, porque cuando yo le hago la prueba, verifico de que la persona esté colocándose el protector auditivo como corresponde. Y a su vez, esto me queda registrado como entrenamiento y me queda un informe que emite el software, que uno antes de hacer la prueba tiene que cargar los datos de la persona, puede cargar el documento, el número de legajo, nombre, apellido, el sector, el nivel de ruido al cual está expuesto, y entonces después se emite un informe y me queda un registro que, digamos, tiene un carácter legal porque el equipo se calibra, el equipo cumple con una norma ANSI, entonces, digamos, me queda todo cerrado que ese trabajador con ese protector auditivo, realmente yo sé cuál es el nivel de atenuación que tiene y que de esa manera lo constato y sé que va a estar protegido. Entonces, nosotros, en resumen, lo que creemos es que la gente, digamos, libre en su lugar de trabajo, tiene, digamos, la mente abierta para poder desarrollar todo este tipo de soluciones. El objetivo principal es proteger a las personas, mejorar sus vidas y aumentar la productividad de las empresas. Y seguimos en este camino. Hay muchas innovaciones que están en camino dentro de estos 3 pilares que están acá y que, bueno, ni yo lo sé, son, digamos, confidenciales, pero se está trabajando mucho y en el futuro cercano va a haber muchos lanzamientos. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado todo este tiempo. Muchas gracias a Bagdal por permitirnos estar, y bueno, y a todo el equipo que logró y hizo posible esto. Y vamos con las preguntas que fue dejando la audiencia, ¿te parece? Vamos con la primera. ¿Nos podrías decir cuánto invierte la empresa en materia de innovación? Bueno, muy buena pregunta. Por supuesto, el número no lo sé. Sí, lo que 3M se caracteriza es por, a pesar de no ser una empresa de 100% de tecnología como Google o como Apple, pero el porcentaje de las ganancias que destina está muy similar que ese tipo de empresas. Por eso, digamos, se trabaja tanto en innovación, porque se logra invertir mucho. Y ahora actualmente, hace un año cambiamos de CEO y está, digamos, con esa política muy fuerte e insistiendo mucho para ir en este camino. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Si tendríamos que pensar en materia de futuro, ¿no? ¿Cómo visualiza 3M este avance tecnológico en materia de EPP? Qué pregunta difícil, porque bueno, una cosa es lo que se imagina, otra cosa es lo que esté trabajando y poder plasmarlo. Pero bueno, algo es la comunicación, brindar cada vez más tecnología para poder, digamos, que la gente de seguridad, como hablamos hoy en varios ejemplos, sepa que la persona está realmente protegida. Tag de localización para ver desde una pantalla y monitorear dónde está la persona por un tema de seguridad en lugares que pueden llegar a ser muy peligrosos. Digamos, tratar de aplicar
la mayor cantidad de tecnología al elemento de protección personal, digamos, en positivo, ¿no? En positivo de la persona, de la protección. Bueno, gracias. ¿Vamos con otra? Dale. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se necesita para desarrollar un producto, un elemento de protección personal? Va a variar del producto, pero bueno, hoy mencioné, por ejemplo, se calcula que para un equipo autónomo no menos de 10 años. El ejemplo que con el producto que ya está en el mercado, que es SecureClick, se llevó más o menos 8 años desde que la fase inicial, con esas encuestas que conté a los usuarios. Ahí, digamos, todo depende del proceso y qué es lo que se quiera mejorar. Quizás en el caso de, por ejemplo, del Scotchgard para la protección ocular, para mejorar el empañamiento, era un producto que ya estaba y a alguien se le ocurrió aplicarlo y después hacer las pruebas y ya está. Es mucho más corto, pero por ahí cuando es un desarrollo que uno quiere verdaderamente introducir un cambio, digamos, real y diferente, el tiempo es más largo. Bien, gracias. Gracias por responderla. Vamos con otras. En tareas que se realizan en subsuelos, por ejemplo, ¿qué frecuencia llega a cubrir el protector de copa con un micrófono? Bien, habría que analizar bien, digamos. La tarea. Habría que analizar bien la tarea, el tipo de ruido que hay y ver, bueno, de acuerdo al ruido y a su composición, si el equipo realmente lo va a proteger. Si está orientada, porque digamos está como dual, si lo podría usar toda la jornada, digamos, todos los elementos de protección personal están diseñados para usarse durante toda la jornada. El equipo de comunicación con protección auditiva también. Pero habría que ver, digamos, hay que analizar siempre antes que, digamos, no se puede tomar la determinación de recomendar un elemento de protección personal sin primero analizar el lugar. Detalladamente, en este caso conocer el ruido, el tipo de ruido, las frecuencias y ver qué aplicación tiene para ver si el protector auditivo con comunicación es el adecuado para ese lugar. Maravilloso. ¿Vamos con la última? Dale. Bien. ¿Se contemplan estos modelos de protección auditiva para el caso, por ejemplo, de utilización de personas con autismo? Una buena pregunta que nunca, digamos, me hicieron ni tampoco se me presentó profesionalmente, bueno, en más de 20 años. Hoy en día se está dando más y con la inclusión, digamos, nosotros tuvimos hace poco vino gente de una fundación que trabaja con personas con capacidades especiales. Sí, para incorporarlos, para que la verdad que hoy las empresas no estamos preparadas para, digamos, trabajar con personas con capacidades diferentes. Entonces, ¿cómo es el proceso? Porque probablemente algo, digamos, que es una entrevista de trabajo, que por ahí la persona puede cumplir esa tarea perfectamente por sus capacidades, pero en la entrevista por ahí no la pasa. Entonces, las empresas se tienen que preparar de adentro hacia afuera para poder incorporarlas. Por eso yo hasta ahora nunca se me presentó un trabajador que haya que protegerlo con un equipo de protección auditiva con, digamos, autismo. Bueno, pero les propongo lo siguiente, digo, ahí seguramente van llegando otras preguntas y algunas quedaron sin responder, luego las vamos a canalizar a través de Bagdal y vamos a encontrar la manera, seguramente lo vamos a charlar, de ir poniendo un poco en conocimiento el resto de las preguntas y brindar respuestas. Sí. ¿Te parece? Y dale, si hablamos dale sobre este tema, bienvenido sea para que lo hagan a través. Y preguntas que por ahí queden digamos, ahí sin responder, estamos dispuestos, digamos, de alguna manera se la investigamos y se las hacemos llegar. ¿Sí? Bien, bueno, muchísimas gracias, Luciano. Bueno, y ahora sí, vamos con la última disertación.